Este mensaje se emite bajo autorización restringida. Si has llegado a este archivo por error, detén la reproducción ahora. Si lo has buscado a propósito, asegúrate de estar solo. No mires tu reloj mientras escuchas esto. No ajustes la hora. No intentes comprobar nada. La mayoría de los afectados cometió el mismo error. Creer que se trataba de un fallo eléctrico, de un reinicio del sistema, de una coincidencia. No lo es. Si tu reloj, digital o analógico, marca las 00 dos veces en una misma noche, estás presenciando un fenómeno que no debería repetirse. Y si lo ves, no mires atrás. En los últimos meses se han recopilado reportes consistentes sobre un evento temporal anómalo que afecta a dispositivos de medición del tiempo, sistemas de alarma y rutinas humanas de sueño. El fenómeno ha sido registrado en hogares, hospitales, estaciones de servicio, escuelas nocturnas, turnos de seguridad y transporte público. No parece depender de una red eléctrica específica ni de un proveedor de servicio. Los sistemas fallan de forma selectiva. A diferencia de un apagón o un reinicio de energía, estos eventos presentan un patrón repetitivo. El reloj marca 00 de forma normal. El tiempo avanza durante un periodo breve e inconsistente. El reloj vuelve a marcar 00. La segunda medianoche no es una repetición de la primera. Es otra cosa. Este archivo se refiere a ello como el doble cero. La primera vez que el reloj marca 00 todo parece normal. Los testigos suelen estar despiertos por motivos cotidianos: insomnio, turnos nocturnos, estudios, preocupación, trabajo. En algunos casos estaban dormidos y se despertaron justo a esa hora, como si algo los hubiera llamado sin sonido. A menudo describen una sensación de pausa. No una pausa del reloj, una pausa del ambiente. Como si el mundo quedara suspendido durante un parpadeo demasiado largo. Como si el aire esperara instrucciones. En esta fase, el error más común es trivial: mirar el reloj y seguir con la noche. La segunda medianoche ocurre cuando el sujeto ya ha aceptado la primera. Después de la primera medianoche, el tiempo parece continuar. Pero los registros no coinciden. En algunos casos, el reloj marca 0007, luego 0019. En otros, avanza normalmente durante 10 minutos y luego se detiene. En otros, el reloj parece estar bien, pero el entorno no. Los testigos reportan detalles inconsistentes. El sonido del refrigerador se apaga. El zumbido eléctrico desaparece. Los perros dejan de ladrar. En esta fase, muchos sienten una necesidad repentina de mirar hacia atrás. No siempre físicamente. A veces hacia atrás significa girarse en la cama, o asomarse al pasillo, o mirar el reflejo de una ventana oscura. El impulso es intenso, como una compulsión. El fenómeno se apoya en eso. La segunda vez que el reloj marca 00, el entorno deja de comportarse como un entorno. La mayoría de los testigos describe la misma sensación: presencia. No una figura. No una sombra clara. Algo detrás. Como si el espacio a tu espalda se hubiera llenado de intención. En esta fase, algunas personas sienten que alguien está en casa. O que el pasillo se ha vuelto más largo. O que el ángulo de las paredes cambió mínimamente. Casi imperceptible. Pero suficiente para que el cuerpo lo note. Aquí ocurren los errores irreversibles. Uno de los casos documentados fue de Héctor Salinas. Desempeñaba labores de vigilancia nocturna en una nave industrial situada en la periferia de San Lázaro, una zona aislada, sin tránsito nocturno regular y con escasa iluminación exterior. El complejo permanecía cerrado desde hacía meses. No había personal nocturno, ni operaciones activas, ni movimientos previstos entre la medianoche y el amanecer. Héctor trabajaba solo. Su rutina era mecánica, casi ritual: rondas cada 30 minutos, revisión de cámaras, un café tibio que nunca terminaba, y largas horas de silencio interrumpidas solo por el zumbido eléctrico del edificio. El tiempo era lo único confiable. A las 00 exactas, el reloj de pared del puesto de control marcó medianoche. Héctor levantó la vista, confirmó la hora y la anotó en el cuaderno de registro sin pensarlo. Era un gesto automático, repetido cientos de noches. Siguió revisando las pantallas. Nada fuera de lo común. 7 minutos después, mientras se estiraba en la silla y llevaba la taza a los labios, volvió a mirar el reloj. Marcaba 00. No parpadeó.
No dudó de inmediato. Esperó un segundo, luego otro. El segundero no avanzaba. No era un reinicio visible. No había salto. No había parpadeo. Era como si los 7 minutos anteriores no hubieran ocurrido. Héctor bajó la mirada al cuaderno. Allí estaban las 2 anotaciones. Escritas con la misma letra, con la misma presión del bolígrafo, separadas por un breve espacio en la hoja. No había tachones. No había correcciones. Fue entonces cuando sintió el frío. No un frío ambiental. No una corriente de aire. Un descenso brusco de temperatura solo en la nuca, como si alguien hubiera acercado algo helado a su piel. Héctor se llevó la mano al cuello de forma instintiva y miró la pantalla de la cámara principal, la que mostraba el pasillo largo que conectaba el puesto con el resto de la nave. La imagen estaba completamente negra, sin señal visual, sin interferencias visibles. Pero el contador digital en la esquina inferior derecha seguía avanzando. El tiempo del pasillo estaba funcionando. El suyo no. Antes de que pudiera procesar esa idea, escuchó el sonido. Un golpe suave en la puerta del puesto. No fue un impacto. No fue un intento de entrar. Fue un toque breve, preciso, como si alguien quisiera confirmar que él seguía ahí. Héctor contuvo la respiración. No respondió. No se levantó. Esperó. El segundo toque no llegó. En lugar de eso, sintió una presión extraña, una necesidad súbita de ver, de confirmar algo que no sabía definir. No miró hacia la puerta. Giró lentamente la cabeza hacia el espejo pequeño colocado detrás de él, usado normalmente para observar el pasillo sin levantarse de la silla. En el reflejo, el pasillo estaba allí. Las paredes. Las luces apagadas. El suelo de cemento. Todo era correcto, excepto la distancia. El pasillo era demasiado largo. No infinitamente largo. Solo lo suficiente para que su mente no pudiera aceptar la proporción. Las líneas de las paredes parecían estiradas, como si el espacio hubiera sido tirado hacia atrás. Las sombras no coincidían con la geometría habitual. El fondo del pasillo estaba más lejos de lo que debería estar, como si alguien hubiera añadido metros invisibles. Héctor no vio una figura, pero entendió algo. Ese pasillo ya no conectaba con el mismo lugar. En ese instante, su reloj de muñeca vibró suavemente. Marcaba 00. Por tercera vez. El miedo llegó tarde, pero llegó completo. Héctor se levantó de golpe, dejó el cuaderno abierto, la taza derramada sobre la mesa, y salió del puesto sin mirar atrás. Corrió por la nave guiándose solo por la memoria del lugar, evitando espejos, evitando reflejos, evitando girarse. Se encerró en el baño del fondo. Allí permaneció durante horas. Cuando el personal de relevo lo encontró al amanecer, Héctor estaba agazapado contra la pared, con los brazos rodeando las rodillas, repitiendo la misma frase en voz baja, una y otra vez, como si fuera la única forma de mantener el mundo en su sitio. No era tarde. Nunca fue tarde. Era otra medianoche. Héctor Salinas no volvió a trabajar en turnos nocturnos. Según su declaración final, nunca volvió a confiar en los relojes. Dijo que la medianoche no es una hora, es un límite, y que algunas noches, ese límite se repite para comprobar si sigues mirando hacia adelante. Otro de los casos que han reportado es la paciente Verónica Meza, se encontraba ingresada en la clínica Santa Aurelia para una intervención quirúrgica menor. La noche del evento, permanecía despierta debido a un dolor leve y a la dificultad para conciliar el sueño en un entorno hospitalario. La habitación 4B estaba en silencio, iluminada solo por la luz tenue del monitor y el resplandor lejano del pasillo. A las 00, una enfermera realizó la revisión rutinaria de signos vitales. Anotó los valores, ajustó la manta y confirmó que el monitor funcionaba correctamente. Al retirarse, el dispositivo emitió un breve pitido y se reinició durante aproximadamente 5 segundos. El reinicio fue considerado normal. El monitor volvió a encenderse mostrando la hora correcta. La enfermera cerró la puerta y continuó su ronda. 12 minutos después, a las 12:12, Verónica pulsó el timbre de llamada. Cuando la enfermera regresó, Verónica estaba inquieta, incorporada parcialmente en la cama, señalando el monitor. Dijo, con voz contenida, que el reloj había vuelto a marcar 00. La enfermera comprobó el dispositivo.
No encontró errores visibles. Asumió un fallo del sistema y ajustó manualmente la hora. Durante un instante, el monitor mostró el cambio, y luego regresó inmediatamente a 00. Sin retraso, sin transición. La segunda medianoche se había impuesto. En ese momento, la atmósfera de la habitación cambió de forma perceptible. La enfermera describió posteriormente una sensación inmediata de presión en los oídos, como si hubiera descendido la altitud de forma brusca. El sonido constante del hospital, pasos, carros, respiradores, desapareció por completo. Verónica comenzó a mostrar signos de angustia. Dijo que el cuarto se sentía más grande. No visualmente, sino de una forma corporal. Que la distancia hasta el baño era mayor de lo habitual, que el techo parecía demasiado alto, como si el espacio se hubiera estirado lentamente mientras nadie miraba. No supo explicar cómo lo sabía. Solo repitió que su cuerpo ya no encajaba en la habitación. La enfermera intentó tranquilizarla, pero notó que su propia voz sonaba apagada, como si no se propagara correctamente. El aire era denso, difícil de respirar, cargado de una quietud antinatural. Entonces, en el mismo minuto en que el monitor confirmó 00 por segunda vez, Verónica habló. No gritó. No lloró. Dijo, con absoluta claridad. Hay alguien detrás de mí, pero no quiere que lo vea. Quiere que yo me gire. La enfermera declaró que en ese instante sintió un impulso intenso de mirar detrás de sí, aunque sabía que no debía hacerlo. Resistió. Permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Verónica. Verónica, en cambio, no resistió. Giró lentamente la cabeza hacia la pared. No vio una figura. No vio un rostro. Vio algo peor. La sombra de la cama se proyectaba hacia arriba, extendiéndose por la pared en un ángulo imposible, como si una fuente de luz invisible se encontrara detrás del cabecero. No había ninguna luz encendida allí. La sombra no se movía. Solo estaba, mal colocada. Segundos después, Verónica perdió el conocimiento y entró en paro cardiorrespiratorio. La enfermera activó el código de emergencia de inmediato. El equipo médico logró reanimarla tras varios minutos. Verónica sobrevivió, pero algo no regresó con ella. Durante las semanas siguientes, presentó una alteración extraña y persistente. Era incapaz de reconocer su propio rostro. Al mirarse en el espejo, describía la imagen como correcta, pero ajena. Sabía que le pertenecía, pero no sentía conexión alguna con ella. No recordaba rasgos. No recordaba expresiones. Era como mirar a una desconocida que ocupaba su lugar. Con el tiempo, la capacidad de reconocerse volvió de forma parcial, pero Verónica nunca volvió a dormir sin una luz encendida. Declaró que, desde aquella noche, sentía que el espacio podía cambiar si dejaba de observarlo, y que había aprendido algo esencial. Que cuando el reloj marca 00 dos veces, no es el tiempo el que se reinicia. Es el lugar donde estás, el que deja de ser el mismo. Los analistas han llegado a una conclusión inquietante. El 00 no es un error del reloj. Es una marca. La primera medianoche es el aviso. La segunda medianoche es la apertura. Y el atrás no se refiere solo a tu espalda. Se refiere al lugar donde guardas lo que no quieres mirar, recuerdos, culpas. Si tu reloj marca 00 dos veces, sigue estas instrucciones sin excepción. No mires atrás. No te gires. No uses espejos. No uses el retrovisor. No mires reflejos. No corrijas la hora. No ajustes dispositivos. No reinicies sistemas. No intentes arreglarlo. Reduce estímulos. Apaga música, televisión, radio. La segunda medianoche usa el ruido como excusa. Permanece donde estás. Si estás sentado, quédate sentado. Si estás acostado, permanece acostado. Si estás de pie, no camines hacia puertas. No llames a nadie en ese instante. Los registros indican interferencias y monitoreo. Si sientes el impulso de girarte, resiste. El impulso no es tuyo. Es una prueba. El último reporte recibido es de un chico llamado Iván Correa. Padecía insomnio crónico y tenía el hábito compulsivo de mirar la hora durante la noche. Para él, el reloj era una forma de comprobar que el tiempo seguía avanzando. A las 00, miró el teléfono y se levantó a beber agua.
Regresó al dormitorio unos minutos después. El reloj marcaba 00. Pensó que era un error. Reinició el teléfono. Al encenderlo, seguía marcando 00. Anotó rápidamente en una nota, 00 de nuevo. Entonces escuchó un crujido en el pasillo. No fue un ruido aleatorio. Sonaba como alguien caminando descalzo, avanzando con cuidado. Iván no llamó. No se movió. Pero su cuerpo intentó girarse con violencia, como si algo tirara de sus músculos. Resistió hasta sentir dolor en el cuello y los hombros. En ese momento escuchó una respiración detrás de él, perfectamente sincronizada con la suya. Iván cerró los ojos. Contó lentamente. Se obligó a no moverse. Cuando abrió los ojos, el teléfono marcaba 12:23. La casa estaba en silencio. Todo parecía normal. Desde entonces, Iván afirma que cada noche teme que el tiempo vuelva a detenerse, y que algo que no se fue aquella madrugada siga esperando a que se gire. Tras analizar el archivo Correa, los investigadores llegaron a una conclusión inquietante. Los episodios del 00 no afectan por igual a todos los testigos. Las personas con insomnio, vigilancia nocturna prolongada o hábitos de observación constante del tiempo presentan una vulnerabilidad significativamente mayor. No porque estén más cansadas, sino porque su conciencia permanece activa cuando el entorno entra en reposo. El fenómeno no se manifiesta durante el sueño profundo. Se manifiesta en el estado intermedio, cuando el cuerpo descansa, pero la mente sigue contando. En este punto, es importante que quien escucha este mensaje no se identifique demasiado con los casos descritos. La identificación emocional es uno de los principales factores de progresión. Si has sentido alguna vez que la noche se alarga más de lo debido. Si has tenido la impresión de que el reloj avanza de forma irregular. Si te despiertas justo antes de medianoche sin saber por qué. Presta atención. El 00 no anuncia su llegada. Solo se revela cuando ya ha comenzado. Los análisis indican que la primera medianoche funciona como una señal de alineación. No ocurre nada peligroso en ese instante. Es, en términos simples, una comprobación. El entorno observa si el sujeto está atento. La segunda medianoche es distinta. Cuando el reloj vuelve a marcar 00, se produce lo que los informes denominan una desincronización espacial mínima. El espacio no cambia de forma visible, pero deja de comportarse como un espacio pasivo. Comienza a responder. Por eso muchos testigos, incluido Iván Correa, describen impulsos físicos que no pueden controlar. La necesidad de girarse. La urgencia de mirar. La sensación de que algo está justo fuera del campo visual. No es curiosidad. Es una invitación forzada. En todos los casos donde el sujeto miró atrás, se registraron consecuencias graves. Pérdidas de memoria, alteraciones de identidad, episodios disociativos prolongados o colapsos físicos inmediatos. En cambio, los pocos testigos que resistieron el impulso, que permanecieron quietos, con los ojos cerrados y sin reaccionar, describieron el mismo resultado. El tiempo volvió a avanzar. Pero ninguno afirmó que el fenómeno hubiera terminado del todo. Aquí es donde entra la advertencia más importante de esta transmisión. Cuando el reloj vuelve a avanzar después del 00, no significa que estés a salvo. Significa que la fase activa ha concluido. El fenómeno no se alimenta del contacto, sino de la expectativa. Por eso muchos supervivientes desarrollan una hipervigilancia nocturna persistente. No esperan que ocurra algo. Esperan que no vuelva a ocurrir. Otra advertencia crítica. Los reflejos actúan como amplificadores. Espejos, ventanas, pantallas apagadas, superficies pulidas. Durante la segunda medianoche, estos elementos pueden mostrar variaciones sutiles, no imágenes nuevas, sino distancias incorrectas, sombras desplazadas o ángulos imposibles. No busques confirmación visual. No mires atrás solo un segundo. Ese segundo no pertenece al mismo tiempo. En el caso de Iván, la respiración sincronizada es un elemento clave. Los analistas creen que el fenómeno utiliza el ritmo corporal del testigo como ancla. Respirar, parpadear, tensar músculos, todo sirve como referencia. El fenómeno aprende de lo que haces. Y finalmente, la advertencia que no figura en ningún protocolo oficial, pero aparece repetida en testimonios confidenciales.
Si resistes el impulso de girarte. Si mantienes los ojos cerrados. Si el reloj vuelve a avanzar. No intentes comprobar inmediatamente si todo está normal. Permanece quieto unos minutos más. Deja que el espacio vuelva a asentarse. Algunos testigos afirman que el fenómeno no se va, solo retrocede, y que aquello que no viste cuando estabas despierto puede intentar aparecer cuando saíe. Res los ojos. Antes de finalizar esta transmisión, es necesario aclarar un punto que muchos informes omiten deliberadamente. El fenómeno del doble cero no se presenta como un evento aislado en la vida de una persona. En la mayoría de los casos documentados, la primera manifestación no es el inicio, sino la primera vez que el sujeto lo nota. Hay indicios de que el reloj no marca 00 dos veces por error. Lo hace porque algo ya estaba alineado antes. Los testimonios coinciden en una sensación posterior difícil de explicar, la idea persistente de que la noche ya no termina del todo. Que la medianoche no quedó atrás, sino suspendida en algún punto inaccesible del tiempo, esperando repetirse. Muchos supervivientes describen un cambio sutil en su relación con el entorno nocturno. No hablan de miedo constante, sino de una vigilancia involuntaria, una conciencia permanente de su espalda, de los espacios que no están siendo observados, como si el fenómeno hubiera aprendido algo sobre ellos. Por esta razón, los analistas advierten que evitar el segundo evento es tan importante como sobrevivir al primero. Cada nueva medianoche aumenta la familiaridad. Cada repetición reduce la resistencia. El doble cero no irrumpe. Espera. Si alguna vez despiertas con la sensación de haber sido observado durante el sueño. Si notas que ciertos relojes se detienen más de lo habitual. Si descubres que evitas sentarte de espaldas a puertas o pasillos sin saber por qué. No lo descartes. Puede que tu cuerpo recuerde algo, que tu mente todavía no quiere aceptar. Este archivo no puede ofrecer protección total. Solo puede ofrecer conocimiento. Y el conocimiento, en este caso, no sirve para vencer al fenómeno, sino para no invitarlo. Por eso, si después de escuchar esta transmisión te sorprendes mirando la hora con más frecuencia de lo habitual, detente. Cubre el reloj. Aléjate de la pantalla. Permite que el tiempo pase sin tu supervisión. Porque hay momentos, muy concretos, muy silenciosos, en los que mirar es suficiente para ser notado. Y recuerda esta última instrucción, incluso si crees que nada de esto te concierne. Si el reloj marca 00 y vuelve a marcarlo, no busques una explicación. No intentes confirmar lo que sientes. No mires atrás. El tiempo se habrá detenido solo un instante. Pero algo más habrá aprovechado ese instante para acercarse. Y cuando el reloj vuelva a avanzar, cuando creas que todo ha terminado, no bajes la guardia, porque el doble cero no marca el final de la noche, marca el momento exacto, en el que dejaste de estar completamente solo.